Esto es Piensa Prensa Comunicaciones. Hoy tenemos una conversación con Tania Melnik, vocera de la Coordinadora de Palestina y de Judíos Antisionistas contra la ocupación y el apartheid. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por estar en este espacio. Tenemos un conflicto, ¿cierto?, entre Israel y Palestina, específicamente el conflicto que se está desarrollando en Gaza. Y para ello quería preguntarte, Tania, ¿cómo tú ves el contexto actualmente que está pasando en Gaza? Ya tenemos varios meses de ocupación en Gaza que ha traído muertes, hambruna. ¿En qué estamos hoy día? Bueno, primero, permitirme sugerir no nombrar lo que está sucediendo como un conflicto, ¿sí? Si lo nombramos como conflicto, me parece importante recalcar que estamos hablando de un conflicto fascista colonial, ¿ya? Estamos ante un genocidio, ante una ocupación, ante una situación que es bastante más grave que como se le intenta llamar el conflicto, justamente para quitarle la gravedad a la situación de lo que se vive hoy en día y desde hace más de 75 años en Palestina. Respecto de lo que está sucediendo, creo que es un agravamiento horroroso de una situación que ya lleva, como mencionaba recién, décadas de limpieza étnica del pueblo palestino, de un exterminio que cada día está llegando a puntos más atroces, en donde pareciera no existir ningún tipo de control o de poder por parte de la comunidad internacional y por los organismos que se han establecido, ¿no es cierto?, posterior a la Segunda Guerra Mundial a través de la ONU y los mecanismos definidos para ello, que nos demuestran que hoy en día no tienen ningún poder para detener aparentemente lo que está sucediendo. Ya llevamos más de 160 días de un genocidio desde el 7 de octubre, que en el sentido de incrementado, ¿no?, porque esto venía de tiempos anteriores, pero ya es de una crudeza espantosa. Y se ve compleja la situación, se ve compleja, no hay tanta claridad respecto de la relación y las relaciones de poder, especialmente que hay entre Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Pareciera un Israel que estuviera descontrolado, haciendo uso de su poder, sin saber nosotras hasta dónde esto pueda llegar. Y también es parte del juego, ¿no es cierto?, que ellos tienen en sus manejos políticos. Estados Unidos, por supuesto, desde su rol ahora intentando quedar como el bueno. Hoy mismo, ¿no es cierto?, con un Consejo de Seguridad de la ONU, en que se declara después que fue Rusia, entre otros países, los que vetaron, ¿no es cierto?, la propuesta de Estados Unidos, cuando la propuesta de Estados Unidos no habla ni se acerca a las condiciones que ha puesto el pueblo, la resistencia palestina especialmente, para destrabar la situación actual, y tampoco piden un alto al fuego. Y así son los juegos, ¿no es cierto?, que hacen comunicacionalmente, permanentemente, y que a su vez se apoyan con la desinformación con la que colaboran los medios hegemónicos. Hay una decepción en la comunidad internacional, como dices tú, en no tomar cartas en el asunto, de quedarse inmóvil, ¿cierto?, ante este genocidio masivo, además, que al parecer no tiene fin o aparentemente no tiene un fin que además la comunidad internacional pueda tomar alguna medida en acción. Ustedes como coordinadora, ¿qué acciones o qué pretensiones se le puede solicitar a la comunidad internacional para que efectivamente pare este genocidio? A ver, nosotros como coordinadora, nuestro principal objetivo en este momento, en esta etapa, ¿no es cierto?, desde que nos constituimos en octubre y considerando la gravedad de la situación en que estamos, el primer objetivo es lograr que este gobierno rompa relaciones con el Estado de Israel. Relaciones diplomáticas, comerciales, militares, de intercambios culturales, tecnológicos y de todo tipo. ¿Por qué? Porque creemos que la presión internacional, el aislamiento hacia Israel es, por ahora, prácticamente el único poder o el mayor poder que podemos ejercer internacionalmente, sobre todo países, ¿no es cierto?, que no tienen una injerencia como Chile, hacia Israel. Pero eso necesitamos que se multiplique. Por lo tanto, la comunidad internacional no es que esté en silencio ni actúe desde una impotencia o desde no saber qué hacer, sino que desde una complicidad por sus intereses, por supuesto, que tienen con Israel, con Estados Unidos,
los poderes que están implicados en eso, por cierto, y todos los costos que significa aislar a Israel y por lo tanto también enemistarse con Estados Unidos. Claro, porque en otras materias, efectivamente, la comunidad internacional tiene una injerencia en estos genocidios, pero vemos que en esta ocupación, ¿cierto?, de Israel a Gaza, tiene una inmovilidad no porque no pueda hacerlo, sino que porque no quiere hacerlo. Entonces, ahí también hay una connotación de geopolítica también, de los grandes poderes del mundo, ¿cierto? Estamos hablando de la OTAN también, que tiene un poder armamentístico importante que no hace ningún atisbo de poder solucionar o parar con la ocupación. Bueno, así es, efectivamente se moviliza, ¿no es cierto?, la comunidad internacional en la medida de sus intereses finalmente, no realmente por una defensa irrestricta, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, claro, y del respeto a los tratados internacionales, al derecho internacional, en fin, ¿no? Por lo tanto, eso va a depender siempre de los intereses de Estados Unidos o de las principales potencias de Occidente. Claro. Tania, en otro ámbito, también para explicar a la gente que no todos los judíos son sionistas, ¿nos puede explicar qué es el sionismo? Sí, voy a intentar explicarlo lo más simple posible. El sionismo es una ideología, es un movimiento fascista colonial, un movimiento que nace a fines del siglo XIX, que nace desde el cristianismo, no desde el judaísmo, sino que es utilizado y a la vez utiliza el judaísmo para sus fines políticos con una funcionalidad, ¿ok? Pero lo que hace es principalmente obedecer a los intereses del imperialismo europeo y por eso es apoyado por el Imperio Británico para instalarse en Medio Oriente, en Palestina principalmente, dado que es la puerta por una parte al Mediterráneo y hacia el Medio Oriente y hacia Asia también, con toda la connotación que tiene ese lugar estratégico geopolíticamente, ¿no es cierto?, con los bienes naturales que ahí se encuentran, con la ruta de la seda también, que se involucran, y por lo tanto no solo tiene que ver con Palestina, ¿ok? Palestina es un punto importante, es lo que se nos hace más evidente, sin embargo hay muchas cosas de las que aún no se habla, ¿ok? De los intereses del canal de Ben Gurión que se viene construyendo, ¿no es cierto?, y que debe salir por Gaza para hacer uso de los principales yacimientos de gas que se encuentran frente a la costa de Gaza y de los cuales Israel no le ha permitido a Gaza hacer usufructo de ellos para poder desarrollar a su vez su propia economía y sostenerse con autonomía del Estado de Israel. Entonces, desde ese lugar, entender que el sionismo entonces tiene una connotación imperialista, colonialista, ¿no es cierto?, fascista, y que además su injerencia no solo ha sido en el Medio Oriente, sino que el sionismo también ha tenido injerencia en el apartheid sudafricano, en las dictaduras del cono sur de Latinoamérica, tanto en la venta de armamentos, en el desarrollo de los sistemas de inteligencia, incluso proveyendo los armamentos para que fueran exterminados más de 200.000 mayas en Guatemala hace un par de décadas, varios pares de décadas atrás, entre los 70 y los 80. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que podamos entender que sucede en Israel, lo cual, a su vez, se autodenomina como un Estado judío, lo cual no es. ¿Por qué? Porque el sionismo ha secuestrado la identidad judía, como decía anteriormente, ¿no es cierto?, para sus fines políticos, con una funcionalidad que lo que hace es asociar y construir mitos que guardan relación con la religión judía, con la cultura, con sus tradiciones, y desde ahí instalar este mito, ¿no es cierto?, de un pueblo al que llegan que no estaba habitado en Palestina, donde convivían anteriormente, por lo tanto no había tampoco un conflicto, ¿no es cierto?, convivían pacíficamente cristianos, musulmanes, judíos, y ¿no es cierto?, apelando a esta tierra prometida, a este pueblo elegido, y muchos conceptos que toma desde una interpretación de los textos bíblicos de la Torá, que los mismos judíos ortodoxos, más religiosos,
también rechazan y dicen no en nuestro nombre, ¿no es cierto? Porque desde la interpretación religiosa de la Torá, en ninguna parte a los judíos se les dice que ellos tienen el derecho a construir un Estado ni a hacerse de un territorio, más aún exterminando a otro pueblo. El judaísmo no es solo una religión, el judaísmo es una ética común, es un fenómeno cultural, son tradiciones, son costumbres y tiene que ver con valores universales que se rescatan especialmente por sobre otros, digamos que hay muchos, ¿no es cierto?, que conocemos que guardan relación con la justicia y con la solidaridad. Y en ese sentido es totalmente contradictorio a lo que sucede con el sionismo respecto de la relación con otros pueblos, con otros seres humanos. Claro. No sé si con eso se logra más o menos dimensionar a lo que me refiero. Muy bien explicado. En resumidas cuentas, uno podría decir que el sionismo toma lo que le acomoda de la Torá, lo interpreta a su gusto para hacer un Estado, entre comillas, ocupacionista y colonialista. Así es. Así es. Por otra parte, mencionar, digamos, que es importante, súper importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque hoy en día, y bueno, desde siempre, pero hoy tal vez se está haciendo más evidente a través de las redes sociales, de los medios, ¿no es cierto?, el tildar toda aquella crítica hacia las prácticas y políticas del Estado de Israel como antisemitismo. Y el antisemitismo es algo rechazado, ¿no es cierto?, castigado, en algunos países incluso a través de las leyes, ¿no es cierto?, como un odio, un crimen de odio racial. Pero acá estamos hablando de algo político, estamos hablando contra el sionismo, cuando criticamos las prácticas y políticas del Estado de Israel. Por lo tanto, existimos las personas que nos consideramos antisionistas. En mi caso, yo soy judía antisionista y existimos miles de judíos alrededor del mundo que estamos completamente en contra de lo que hace el Estado de Israel y además no consideramos al Estado de Israel nuestro Estado ni nuestro hogar nacional, porque no es nuestro país, porque no es un Estado judío. Los judíos, como dije hace un rato, no tienen derecho a tener un Estado por ser judíos, ¿sí? Por lo tanto, yo, en mi caso, por ejemplo, soy chilena, no tengo ninguna relación con Israel ni tengo por qué defenderlo. Tampoco defendería a Chile, por más chilena que sea, si eso estuviera pasando, ¿no es cierto?, claro, con Chile y desde acá se estuviera atacando a otros pueblos. Bueno, lo que sucede un poco más al sur de acá, ¿no es cierto?, en el Gualmapu también. Entonces, desde ahí también observar dos causas, por ejemplo, de pueblos oprimidos que tienen mucho que ver una con otra y saber diferenciar lo que es judaísmo de lo que es sionismo, lo que es antisionismo de lo que es antisemitismo, que no tienen nada que ver. Tania, tú como vocera de la coordinadora, ¿cuáles son las acciones que ha tomado la coordinadora y cuáles son las próximas acciones que van a tomar? Bueno, contarles que hemos estado justamente en marzo en un mes muy activo, luego de los meses de vacaciones en Chile, que cuesta un poquito movilizarnos, ¿no es cierto? Este mes ha sido un mes que también nos ha demostrado que hay muchas ganas de la gente por salir a manifestarse, por movilizarse por Palestina. Se han organizado actividades a lo largo de todo Chile en distintas ciudades, comunas, parques, distintos tipos de lugares, grupos que se autoconvocan, nos piden apoyo con difusión, se han ido sumando también muchas organizaciones a la coordinadora. Hoy en día ya tenemos más de 130 organizaciones que nos integran y durante el mes de marzo hubo, por ejemplo, una protesta con una intervención frente a la Embajada de Israel. Posteriormente tuvimos el bloque por Palestina en la marcha por el 8M, tanto en Santiago como en Valparaíso y en otras ciudades también. Esa fue una acción global. Hay un grupo que se llama Acción Global Feminista, que está organizado en varios países del mundo ya, y donde se sumaron a esto, que también se sumaron posteriormente a otras marchas. Las feministas han estado apoyando mucho, varias agrupaciones de ellas, entre ellas la coordinadora 8M, forman parte también de la coordinadora por Palestina. Sí, se ha visto que las mujeres han tomado la bandera de lucha, como siempre además, en esta ¿cómo se llama?, instancia. Así es. Y bueno, una marcha muy masiva el 17 de marzo con más de 20.000 personas en Santiago, una marcha igualmente grande el día 23 de marzo, no solo en Santiago, sino que en todo Chile, desde Alto Hospicio hasta Punta Arenas, Alto Hospicio, Iquique, La Serena, Santiago, San Antonio, Valparaíso, llamando a cerrar el acceso de los barcos israelíes en los puertos.
Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. Creo y espero que no se me haya ido ni una de las ciudades. Y bueno, esta semana también terminamos, vamos cerrando ya el mes de marzo. El día 30 de marzo es el Día de la Tierra Palestina y vamos a tener una actividad en Santiago. Por ahora, nosotros como coordinadora vamos tomando todas las acciones que se organizan, se autoconvocan, ¿sí?, con autonomía en distintas ciudades y lugares del país, y vamos apoyando con su difusión, apoyando en la articulación de las distintas organizaciones que nos integran. Así que puede que vayan saliendo otras actividades. Hay muchas cosas sucediendo, se vienen cosas muy interesantes. Luego ya yo creo que la próxima manifestación grande debería ser para mediados de mayo, que es el día en que se conmemora la Nakba, ¿no es cierto?, el día en que se constituye el Estado de Israel, día 14 de mayo de 1948. Se van a conmemorar ya 76 años. Y bueno, nosotros también concentrarnos en seguir haciendo trabajo también de incidencia política, legislativa especialmente, para acelerar el proyecto que se encuentra en el Congreso, que prohíbe las compras en territorios ocupados, para seguir presionando al gobierno en todas las formas que sean necesarias para cortar los lazos con Israel, para expulsar al embajador Gilad Arcieli, que es una vergüenza indignante que aún esté ejerciendo ese cargo en nuestro país, con sus actitudes injerencistas y además groseras hacia nuestras autoridades. Y vamos a seguir también potenciando mucho todo lo que es el movimiento BDS, que es la resistencia internacionalista que nos solicita especialmente la resistencia palestina, que viene hace muchos años trabajando, que es el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que vamos a ir concentrando ya en ámbitos mayores, como mencioné hace un momento, ¿no es cierto?, los puertos, los embargos militares. Se interpuso hace poco también una demanda contra Mekorot, la empresa de agua israelí, la principal empresa que provee el agua en Israel, el 80% del agua potable, el 70% de toda el agua, que es la misma que ejerce el apartheid a través de la distribución o no distribución, digámoslo, de agua hacia el pueblo palestino, que los tiene hoy en día, de hecho, sin agua, y que cerró un contrato con el Gore del Biobío, lo cual es inaceptable que se esté financiando con recursos públicos del Estado de Chile a una empresa tan importante israelí en estos momentos. Así que por ahí estamos con algunas cosas, las que te comento. Eso, que los sigan en las redes sociales. Vamos a poner las redes sociales acá de la coordinadora para que los sigan. Para que estén atentos además a las próximas eventos, acciones que toma la coordinadora, y sumarse también a esta gran lucha contra el apartheid, ¿cierto?, contra la ocupación palestina, contra el genocidio, contra la violación de los derechos humanos que están ocurriendo en Gaza. Nadie puede quedar impávido a esto, sino que tenemos que tomar acciones, y la primera acción efectivamente es sumarse a esta gran coordinadora. Tania, así es, así que muchas gracias. Muchas gracias por estar acá en este Todos espacio. Bienvenidos. Cuando quiera, es tu casa, y próximamente te tendremos aquí para que nos cuenten también la coordinadora en qué está. Muchas gracias, y síganos en @porpalestinacl. Eso. Chao, chao. No se olviden que además tendremos Radio Piensa Prensa, tendremos también el semanario Piensa Prensa, podcast Piensa Prensa. Estén atentos a nuestras redes sociales también. Tendremos muchas más noticias, muchos más invitados, noticias veraz, oportuna, independiente, un medio de comunicación que efectivamente entrega una noticia real y no disfrazada con una mentira como entregan los medios de comunicación tradicional. Por lo tanto, síganos en Piensa Prensa, seguimos comunicación de verdad e independiente.